Imagina por un momento que estás sentado en una ladera verde, con el viento moviéndose suavemente entre la hierba, y frente a ti hay alguien que está a punto de decirte algo que va a cambiar completamente la forma en que entiendes la felicidad. No la felicidad que el mundo te promete, no esa que depende de tener más, de lograr más, de controlar más, sino una felicidad completamente diferente. Una felicidad que, si te la describieran en pocas palabras, probablemente no la reconocerías como tal, porque suena extraña. Suena casi al revés de lo que esperarías escuchar. Eso fue exactamente lo que ocurrió una tarde en una colina de Galilea, hace 2000 años. Un maestro se sentó, miró a la multitud que lo había seguido, y comenzó a hablar. Y las primeras palabras que salieron de su boca fueron tan desconcertantes, tan radicalmente diferentes a todo lo que aquella gente había escuchado, que muchos debieron haber parpadeado, preguntándose si habían entendido bien. Porque Jesús no comenzó hablando de los poderosos, no comenzó hablando de los exitosos, de los que habían construido grandes fortunas o ganado grandes batallas. Comenzó hablando de los pobres, de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre. Y dijo de ellos algo sorprendente. Dijo que eran bienaventurados. Esa palabra, bienaventurado, es una de esas palabras que en español suena casi demasiado religiosa, demasiado antigua. Pero en el original griego, la palabra es makarios, que significa algo mucho más cercano a lo que hoy llamaríamos feliz, o más exactamente, profundamente dichoso, completamente bendecido, pero no en el sentido superficial, no en el sentido de que todo va bien y no hay preocupaciones, sino en un sentido mucho más profundo, el sentido de alguien que, a pesar de las circunstancias externas, vive desde un lugar de plenitud interior que el mundo no le dio, y que el mundo tampoco le puede quitar. Lo que Jesús estaba haciendo en esa colina no era solo pronunciar un discurso inspirador. Estaba invirtiendo completamente el sistema de valores del mundo. Estaba mirando a la cultura de su tiempo, que no era tan diferente a la nuestra, y diciéndole: lo que ustedes consideran éxito, lo que consideran bendición, lo que consideran señal de favor divino, está al revés, y la felicidad verdadera, la que dura, la que tiene raíces, la que no se desmorona cuando llega la tormenta, esa vive en lugares que ustedes han ignorado, han despreciado, o han intentado escapar a toda costa. Hay 8 bienaventuranzas en el texto del Evangelio de Mateo, y cada una de ellas es como una llave que abre una puerta hacia una comprensión más profunda de lo que significa vivir bien. No vivir con más posesiones o con más reconocimiento, sino vivir desde adentro hacia afuera. Vivir desde un centro interior que no depende de las circunstancias para estar en paz. Vale la pena detenerse en cada una de ellas, no como si fueran versículos para memorizar, sino como si fueran preguntas que el Maestro te está haciendo directamente a ti, ahora mismo, en este momento de tu vida. La primera es quizás la más paradójica de todas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando escuchamos esta frase por primera vez, podemos cometer el error de pensar que se trata de una aprobación de la miseria, o de una exaltación de la ignorancia. Pero no se trata de eso en absoluto. Los pobres en espíritu no son personas sin educación o sin recursos, son personas que han llegado a un punto de honestidad radical consigo mismas. Son personas que han soltado la ilusión de ser autosuficientes, que han reconocido que, en el fondo, en el nivel más profundo de su ser, no se sostienen solos. Piensa en la diferencia entre una persona que entra a una habitación convencida de que ya sabe todo lo que hay que saber, y una persona que entra con genuina apertura, consciente de que tiene mucho que aprender. La primera está cerrada, la segunda está viva. Los pobres en espíritu son como esa segunda persona, pero en el nivel más profundo de la existencia. Son los que se han vaciado de la ilusión de control total, los que han reconocido su dependencia, y paradójicamente, es precisamente en ese vaciamiento donde el espíritu puede llenarse de algo verdadero. El reino de los cielos, esa forma de vivir conectada a lo divino, no puede entrar en un recipiente que ya está lleno de su propio ego. Hay algo profundamente liberador en esto, cuando uno lo contempla con cuidado. ¿Cuántas personas pasan toda su vida agotadas por el esfuerzo de mantener la apariencia de que todo está bajo control? De que son fuertes, competentes, invulnerables, y esa armadura, aunque parezca protegerlas, en realidad las aísla, las separa de los demás, las separa de sí mismas,
y paradójicamente, las separa del único tipo de ayuda que podría realmente transformarlas. La pobreza de espíritu no es debilidad, es la forma más valiente de honestidad que existe. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y aquí de nuevo el mundo moderno reacciona con incomodidad, porque vivimos en una cultura que ha convertido la felicidad en una obligación. Sonríe, sé positivo, supéralo, sigue adelante. No llores en público, no muestres tus heridas. Actúa como si estuvieras bien aunque no lo estés. Y sin embargo Jesús dice exactamente lo contrario. Dice que hay algo sagrado en el llanto, que el dolor que se siente genuinamente, que las lágrimas que se derraman con honestidad, son la antesala del consuelo verdadero. El consuelo al que se refiere esta bienaventuranza no es el consuelo barato de las frases hechas, no es el «todo pasa por algo», dicho con prisa para callar el dolor del otro. Es un consuelo que nace del encuentro profundo entre el dolor auténtico y una presencia amorosa. Es el consuelo que solo puede llegar cuando alguien ha tenido el valor de no huir de su propio dolor. Porque el dolor que se niega no desaparece, se convierte en algo más complicado, en amargura, en cinismo, en una especie de endurecimiento del corazón, que con el tiempo impide sentir no solo el dolor, sino también la alegría. Hay personas que lloran por el sufrimiento del mundo, que no pueden ver la injusticia sin que algo en ella se duela, que no pueden ignorar la pobreza, la violencia, la soledad de los demás. Y muchas veces, esas personas sienten que esa sensibilidad es una carga, que sería mejor ser más duro, más pragmático, menos afectado. Pero Jesús los llama bienaventurados, porque ese dolor, ese llanto, es señal de que el corazón todavía está abierto. Y un corazón abierto es el único tipo de corazón capaz de recibir consuelo verdadero. La tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta puede ser la más malentendida de todas, porque en nuestra cultura, ser manso suena a ser débil, a dejarse pisotear, a no tener voz ni carácter. Pero la mansedumbre de la que habla Jesús no tiene nada que ver con la pasividad o la cobardía. En el griego original, la palabra praeis describe a alguien que tiene una fuerza que ha sido disciplinada y dirigida. Se usaba para describir a un caballo que había sido domado. No un caballo sin fuerza, sino un caballo cuya fuerza ahora está al servicio de algo más grande que sus propios impulsos. Los mansos son personas que han aprendido a no reaccionar desde el ego herido, que pueden enfrentar la provocación sin explotar, que pueden sostener una conversación difícil sin necesitar ganar, que pueden ser ignorados o subestimados sin que eso los destruya por dentro. No porque no les importe, sino porque su sentido de valor no depende del reconocimiento de los demás. Y paradójicamente, es esa persona la que no necesita controlar todo, la que no necesita imponerse sobre los demás, la que al final tiene una presencia mucho más duradera y significativa en el mundo. Piensa en las personas que más han marcado tu vida, las que más han influido en quién eres. ¿Son las que gritaban más fuerte? ¿Las que se imponían? ¿O son las que tenían algo diferente, una quietud interior, una presencia serena, que hacía que estar cerca de ellas fuera algo que te transformaba sin que te dieras cuenta? La mansedumbre verdadera tiene una autoridad que el poder forzado nunca puede tener. La cuarta bienaventuranza es una de mis favoritas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed son dos de las sensaciones más urgentes que existe. No puedes ignorarlas, no puedes fingir que no están. Y Jesús usa estas dos imágenes físicas para hablar de algo espiritual, el anhelo profundo de que las cosas sean como deberían ser, el deseo de que haya rectitud, de que haya verdad, de que las personas sean tratadas con dignidad. Hay personas que han perdido ese hambre, que han llegado a un punto en el que ya no esperan que las cosas mejoren, que han normalizado la injusticia, que han aprendido a no indignar con lo que debería indignar. Y en cierto sentido, eso es comprensible. Porque el que se indigna es el que sufre. El que tiene hambre es el que siente la ausencia de lo que necesita. Pero Jesús dice que ese hambre no es un defecto. Es una señal de vida espiritual genuina. Y quienes la tienen, dice, serán saciados. No inmediatamente, no siempre en el tiempo que esperarían, pero habrá una satisfacción. Una plenitud que viene de haber vivido orientados hacia lo verdadero, lo justo y lo bueno.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta quinta bienaventuranza tiene una estructura que se parece a un espejo. Lo que das, lo recibes. No como un sistema de transacciones divinas, sino como una descripción de cómo funciona el corazón humano. Las personas que han aprendido a ver a los demás con compasión, que han desarrollado la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que pueden sostener la fragilidad ajena sin juzgar. Esas personas desarrollan también una apertura interior que les permite recibir la misericordia cuando la necesitan. Y todos la necesitamos. Todos tenemos momentos en los que hemos fallado, en los que hemos herido a alguien, en los que hemos sido menos de lo que querríamos haber sido. Y en esos momentos, lo que necesitamos no es un juicio implacable, sino exactamente lo que no le dimos a otros. Misericordia, la capacidad de ser perdonados, de empezar de nuevo, de no quedar atrapados para siempre en el error cometido. La persona misericordiosa no solo le ofrece eso a los demás, con el tiempo, también aprende a ofrecérselo a sí misma. La sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón no se refiere a una moralidad perfecta ni a una vida sin manchas. En el contexto de las enseñanzas de Jesús, un corazón puro es un corazón que no está dividido. Es el corazón de alguien que vive con integridad, que no está tratando de ser una cosa por fuera y otra por dentro, que no tiene una agenda oculta, que no actúa bien para ser visto actuando bien, sino simplemente porque eso es lo que es. Y dice que esos verán a Dios. No necesariamente en sentido literal, aunque eso también puede ser verdad, sino en el sentido de que el corazón puro tiene una capacidad de percibir lo sagrado que el corazón dividido ha perdido. Porque el corazón dividido está siempre ocupado, siempre calculando, siempre maniobrando. Y en ese ruido interior, es imposible escuchar lo que es suave y profundo. La pureza de corazón es como limpiar el cristal a través del cual miramos la realidad. Cuando el cristal está limpio, vemos con más claridad. Vemos la belleza que antes pasábamos por alto. Vemos lo sagrado en lo cotidiano. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta séptima bienaventuranza habla de los pacificadores, no de los pasivos, no de los que simplemente evitan el conflicto porque les incomoda, sino de los que activamente trabajan para que haya reconciliación, comprensión y armonía donde había división y hostilidad. La paz en el sentido bíblico, el shalom hebreo, no es solo la ausencia de guerra. Es una condición de plenitud integral, de bienestar, de relaciones restauradas, de comunidades que funcionan con justicia y amor. Ser pacificador en el mundo moderno es un acto valiente, porque vivimos en una época que premia la confrontación, el debate agresivo, la tribuna donde se grita más fuerte. Las redes sociales no están diseñadas para la paz, están diseñadas para el conflicto, para la polarización, para la indignación constante. Y sin embargo, hay personas que eligen otro camino, que se sientan en medio de dos partes enfrentadas, y dicen, cuéntenme, que buscan entender antes de juzgar, que construyen puentes donde otros construirían muros. Y Jesús dice, que esas personas reflejan algo de la naturaleza misma de Dios, que es por eso que son llamadas sus hijos. Y luego llega la octava bienaventuranza, que es quizás la más difícil de aceptar. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y más aún, bienaventurados cuando los injurien y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque grande es su recompensa en el cielo. Esta bienaventuranza es la que más directamente confronta nuestra expectativa de que hacer lo correcto debería resultar en recompensas inmediatas, en que ser buena persona debería protegerte del sufrimiento. Pero la historia, tanto la bíblica como la humana, nos dice que no siempre funciona así. Hay personas que han vivido con integridad, y han pagado un precio por ello, que han dicho la verdad cuando la mentira era más cómoda, que han defendido al vulnerable cuando hacerlo los hizo vulnerables a ellos mismos, que han elegido el camino de la justicia y la bondad, y han sido incomprendidas, criticadas, rechazadas. Y Jesús no les dice esperen, algo salió mal, eso no debería pasarles. Les dice, ustedes están en la mejor compañía posible, porque eso mismo le pasó a todos los que verdaderamente vivieron para algo más grande que sí mismos. Esto no es una invitación al masoquismo ni a la búsqueda del sufrimiento. Es un recordatorio de que cuando uno vive de forma auténtica,
Cuando uno se niega a doblegarse ante lo que sabe que está mal, cuando uno elige la verdad sobre la conveniencia, habrá momentos de fricción. Y en esos momentos, en lugar de interpretar esa fricción como señal de que algo salió mal, Jesús invita a verla como señal de que algo salió muy bien, de que uno está viviendo con suficiente profundidad como para que su vida produzca algún tipo de resistencia en el mundo. Ahora bien, cuando uno toma estas 8 bienaventuranzas juntas y las contempla como un conjunto, algo emerge que no es obvio cuando se leen de forma aislada. Hay un retrato aquí, un retrato de un tipo de persona. Una persona que ha renunciado a la arrogancia de la autosuficiencia, que no huye de su propio dolor ni del dolor del mundo, que tiene fuerza pero sabe cuándo y cómo usarla, que anhela que las cosas sean como deberían ser, que trata a los demás con la compasión con que quisiera ser tratada, que vive sin máscaras ni dobles agendas, que trabaja activamente por la reconciliación, que no abandona sus convicciones cuando el costo se vuelve alto. ¿Conoces a alguien así? Probablemente, si piensas en las personas que más admiras en tu vida, reconocerás en ellas algunos de estos rasgos. No todos necesariamente, no todos al mismo tiempo, pero hay algo en las personas que viven de esta manera que resulta magnético, incluso para quienes no comparten su fe, porque hay una autenticidad en ellas que el mundo tiene hambre de ver, una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que creen y cómo viven, que resulta extrañamente liberadora para los que la observan. Y lo más fascinante de todo es que Jesús no presentó estas bienaventuranzas como una lista de requisitos que hay que cumplir para ser admitido en algún club espiritual. Las presentó como una descripción de la realidad, como si estuviera diciendo, así funciona esto. Así es como está construido el universo en su nivel más profundo. No el universo que muestran los titulares ni el que venden los anuncios publicitarios, sino el universo en su estructura real, en sus leyes más fundamentales. Las personas que viven de esta manera no están siguiendo reglas arbitrarias, están fluyendo con la corriente más profunda de lo que existe. ¿Y qué tiene que ver todo esto con tu vida hoy? Porque es fácil escuchar esto como algo hermoso y distante, como algo que suena bien en una colina de Galilea o en un video de YouTube, pero que tiene poca aplicación práctica cuando suena la alarma por la mañana y tienes que enfrentarte al día, cuando tienes que lidiar con una persona difícil en el trabajo, cuando te sientes agotado y resentido y no tienes ganas de ser misericordioso con nadie, cuando las noticias te muestran un mundo que parece ir en la dirección exactamente opuesta a estas enseñanzas. Pero precisamente ahí es donde estas bienaventuranzas se vuelven más relevantes, no menos, porque no son una descripción de cómo debería ser el mundo si todo fuera fácil. Son una descripción de cómo alguien puede vivir desde un lugar de profundidad y propósito precisamente cuando el mundo no coopera, cuando las circunstancias no son favorables, cuando las personas a tu alrededor no están siguiendo estas mismas reglas. La bienaventuranza no depende de que todo esté bien afuera, depende de algo que está adentro. Pensemos en el miedo, por ejemplo. Vivimos en una cultura saturada de miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a perder lo que tenemos, miedo al rechazo, al fracaso, a la enfermedad, a la muerte, y muchas de nuestras decisiones, si somos honestos, están gobernadas por ese miedo. Elegimos lo seguro en lugar de lo verdadero, callamos cuando deberíamos hablar, acumulamos cuando deberíamos soltar, controlamos cuando deberíamos confiar, y las bienaventuranzas son, entre otras cosas, una invitación a vivir desde un lugar diferente al miedo. La persona pobre en espíritu no tiene miedo de parecer débil porque ya ha reconocido su dependencia. La persona que llora no tiene miedo de mostrar su dolor, porque sabe que ese dolor no la define ni la destruye. El manso no tiene miedo de ser ignorado, porque su valor no depende de ser reconocido. El que tiene hambre de justicia no tiene miedo de incomodar al sistema, porque lo que le importa es algo más profundo que la aprobación. El misericordioso no tiene miedo de ser defraudado, porque ha aprendido a amar sin garantías. El puro de corazón no tiene miedo de ser transparente, porque ya no tiene nada que esconder. El pacificador no tiene miedo del conflicto, porque su objetivo no es evitarlo sino transformarlo. Y el que es perseguido por vivir bien no tiene miedo de ese precio, porque sabe que hay algo que vale más que la comodidad. ¿Ves el patrón? Cada bienaventuranza es una liberación del miedo, una forma diferente de relacionarse con la vulnerabilidad, con la incertidumbre, con las limitaciones de la condición humana. Y esa liberación
es lo que Jesús llama felicidad. No la felicidad de quien no tiene problemas, sino la felicidad de quien ha encontrado algo que sus problemas no pueden quitarle. Eso es lo que Jesús estaba describiendo en esa colina, una forma de estar conectados a lo que más importa. Y esa conexión, dice él, es la fuente de la verdadera dicha. No una dicha que se siente siempre como alegría desbordante. A veces se siente como paz en medio del dolor, a veces se siente como claridad en medio de la confusión, a veces se siente como la certeza tranquila de que estás en el camino correcto, aunque ese camino sea difícil. Las bienaventuranzas no son para personas perfectas, no son para santos canonizados que nunca tienen dudas ni malos días. Son para personas como tú y como yo, que están tratando de encontrar la manera de vivir con más profundidad en un mundo que a menudo parece diseñado para lo superficial, que están buscando algo más allá de la próxima compra, del próximo logro, del próximo momento de reconocimiento, que sienten en algún lugar dentro de sí mismos que hay una forma de vivir que es más real, más plena, más auténtica que la que el mundo les ha enseñado a perseguir. Jesús vio esa búsqueda en los ojos de la multitud que lo seguía por los campos de Galilea, y les dijo: lo que están buscando no está donde lo han estado buscando, está aquí, está en la pobreza honesta del espíritu, está en las lágrimas que no se niegan, está en la fuerza que se ha aprendido a sostener, está en el anhelo de justicia que no se apaga, está en la compasión que se extiende sin calcular. Está en el corazón, que ya no tiene que protegerse con máscaras. Está en el trabajo silencioso de construir paz. Está en la integridad que no se vende aunque el precio sea alto. Y eso, dijo el maestro, es la bienaventuranza. Eso es lo que significa ser verdaderamente dichoso. Detente un momento, pregúntate, ¿en cuál de estas bienaventuranzas te reconoces más? ¿Cuál resuena con algo que estás viviendo ahora mismo? ¿Cuál te resulta más difícil de aceptar? ¿Cuál ilumina algo que quizás has estado ignorando? No tienes que tener respuestas inmediatas. El solo hecho de hacerte la pregunta ya es el comienzo de algo. Quizás hoy estás viviendo un momento de pobreza, de algo que se ha perdido, de algo que no ha llegado, de algo que no resultó como esperabas. Y quizás en lugar de ver ese momento como señal de que algo salió mal, puedas contemplar la posibilidad de que sea exactamente el tipo de suelo fértil del que habla la primera bienaventuranza, el suelo del espíritu vaciado, que ahora puede ser llenado con algo verdadero. O quizás estás cargando un dolor que llevas tiempo intentando silenciar, un duelo, una decepción, una herida que no termina de sanar. Y quizás hoy puedas permitirte sentirlo, no porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque el llanto que reconoce su propia necesidad es el que puede recibir consuelo. O quizás tu batalla hoy es con el orgullo herido, con la necesidad de tener la razón, de ganar la discusión, de hacer que alguien reconozca que te ha fallado. Y quizás la mansedumbre que el maestro describe no es rendición, es la libertad de no necesitar ganar para sentirte completo. Cada uno de nosotros tiene su propio punto de contacto con estas palabras. Y ese punto de contacto es la puerta de entrada a algo más grande. La misión de hoy es esta. Hoy, antes de que termine el día, quiero invitarte a que elijas una de las 8 bienaventuranzas. Solo una, la que más te haya llamado la atención, la que más te haya incomodado, o la que sientas que más necesitas en este momento de tu vida. Y luego busca una manera concreta, pequeña pero real, de vivirla en las próximas horas. Si elegiste la pobreza de espíritu, quizás la misión sea reconocer en voz alta, aunque sea para ti mismo, una área de tu vida donde no tienes todas las respuestas y estás dispuesto a recibirlas. Si elegiste el llanto, quizás sea el momento de llamar a alguien con quien puedas ser honesto sobre lo que estás sintiendo, sin pretender que todo está bien. Si te llamó la mansedumbre, busca una situación donde normalmente reaccionarías con defensa o agresividad, y practica responder desde la calma. Si es el hambre de justicia, encuentra una acción pequeña, donar, apoyar, hablar, que esté orientada hacia hacer algo más justo en tu entorno inmediato. Si es la misericordia, piensa en alguien con quien hayas sido duro, o a quien le hayas negado comprensión, y haz un gesto, una palabra, una llamada, que cambie eso hoy. Si es la pureza de corazón, practica durante las próximas horas ser exactamente lo que eres, sin máscaras, sin performances, con la gente que tienes cerca. Si es la paz, busca una conversación difícil que hayas estado evitando, y da un primer paso, aunque sea pequeño,
hacia la reconciliación. Y si es la última bienaventuranza, la del que es incomprendido por vivir bien, quizás tu misión sea simplemente no rendirte hoy, seguir siendo quien eres, aunque nadie te lo agradezca todavía. Una acción, un momento, una puerta que se abre apenas un poco hacia una forma diferente de vivir. Eso es lo que el maestro propuso aquella tarde en la colina, no una transformación perfecta e instantánea, sino un paso, una decisión que, repetida con el tiempo, se convierte en una vida. Y quizás eso es lo que buscabas cuando llegaste aquí.